lecturas de hoy nos hablan del perdón. Dios mismo nos demuestra su amor perdonando. Si vivimos superando rencores y ofensas y derramando perdón, nos pareceremos a Dios. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos dice que el rencor y el odio son sentimientos malos que no nos ayudan a alcanzar la felicidad y la realización como personas. ¿Con qué facilidad el enojo y el mal humor ante una ofensa, ante una acción injusta, ante quien nos hiere de alguna forma, se hace presente en nuestra vida? A veces nos enfurecemos por cosas insignificantes, como por ejemplo con el conductor del coche que nos adelantó. ¿Cuánto enojo y rencor se acumula en las carreteras, en las calles? ¿Cuántos insultos decimos, a veces calladamente, a lo largo del día? ¿Cuántos enojos hay en el hogar? Convertimos en un infierno lo que tiene que ser un lugar de descanso. ¿Cuánto mal humor reprimimos con una sonrisa falsa para luego amargar la vida a los familiares y amigos? Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo y pasa por alto la ofensa, nos decía hoy la primera lectura. Tenemos que tomar la vida con sentido de humor, tomar a risa eso que nos altera los nervios. Si lo hacemos, entonces seremos más felices y haremos más felices a los demás. Perdona la ofensa al prójimo y se te perdonarán tus pecados. En caso contrario, no esperemos que Dios nos perdone. Por eso Dios cierra las puertas de su perdón al que se niega a perdonar a los demás. La segunda lectura de San Pablo a los romanos nos dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. El cristiano, tanto en la vida como en la muerte, pertenece al Señor resucitado, que ha vencido la muerte y nos ha dado la vida. Jesús es el Señor de vivos y muertos. Si somos cristianos, tenemos que orientar toda nuestra vida hacia Dios. Y orientar nuestra vida hacia Dios significa que tenemos que vivir al estilo de Jesús. Es decir, hay que amar al prójimo y vivir para el Señor. Y esto no se puede separar. Quien vive para el Señor amará, comprenderá, servirá y perdonará a su prójimo, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Y el Evangelio de San Mateo nos habla de un Dios lleno de bondad y de misericordia, que derrama sobre sus hijos de forma total, ilimitada y absoluta su perdón. Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia. Las graves matanzas que sufrimos, los terribles asesinatos,
los horrendos crímenes. No se pueden entender de personas con sentimientos humanos, mucho menos sentimientos cristianos. Cuando hay odio y rencor, el sentimiento de venganza hace presa de nuestro corazón. Se nubla la razón, se endurecen nuestras entrañas y se cometen los más atroces actos. ¿Qué pasa en el corazón de una persona para actuar de esa manera? El odio y el rencor no solo hacen daño a los otros, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Solo el perdón auténtico, ese perdón que tenemos que dar y que tenemos que recibir, será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y no solo pensemos en el plano meramente individual. El odio, la violencia y la venganza como instrumento para resolver los grandes problemas de la humanidad están presentes también en el corazón del sistema social vigente. Hay pueblos, naciones enteras que se mueven por sentimientos de odios y revanchas. La mejor manera de decir que somos discípulos de Jesús es perdonando, o dicho de otra manera, amando a los enemigos. Amar a los que nos aman y nos tratan con consideración no tiene ninguna dificultad. Pero amar a quien juzgamos que nos ha ofendido requiere un heroísmo grande y una grandeza de corazón. El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios, pero exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a actuar con los demás según los criterios de Dios y no los criterios del sistema vigente. Solo quien se sabe amado por Dios es capaz de amar gratuitamente a los demás. Y solo quien ha experimentado la grandeza del perdón de Dios será capaz de superar las ofensas y dar de corazón el perdón. Es tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. El ejemplo de Jesús es por demás evidente. Hemos recibido miles de regalos de Dios: la vida, la salud, la familia, el tiempo. Y somos malagradecidos ofendiéndolo con nuestros pecados. Recibimos su perdón solamente porque nos ama. Pero por el contrario, nos sentimos muy indignados cuando un hermano no nos ha ofrecido el saludo, no ha respetado nuestro derecho o nos ha faltado en alguna cuestión. No hay proporción entre el amor que Dios nos otorga y el perdón que deberíamos ofrecer. Solo experimentando el amor que Dios nos tiene, seremos capaces de superar nuestros deseos de venganza. Queridos amigos, les deseo pues a todos ustedes un feliz domingo, feliz día del Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Feliz domingo, feliz día del Señor.